bien, ¿todo bien con ustedes? ¿Animadísimos? Bueno, venimos con expectativa aquí, no sé, a veces podemos tener problemas, enfrentar dificultades, pero cuando vamos al encuentro con el Señor, eso es harina de otro costal, eso es otra cosa. Así es que venimos aquí a estar con el Señor. Él, por su palabra, por la unción de su Espíritu, cambia. Una palabra de Dios que es recibida y viene del corazón de Dios a tu corazón y es para tu situación y tú la recibes, eso te cambia, te aseguro. Y eso hace que tu vida el enfoque sea diferente. Y si viniste de alguna manera aquí, pues cuando salgas bajo la palabra de Dios es totalmente diferente. Si estabas mirando un problema, cuando salgas con la palabra de Dios, lo mirarás de otra forma. Lo mirarás con la grandeza de Dios, de ese Dios altísimo que es todopoderoso y para quien no hay nada, absolutamente nada imposible. Así es que vale estar en un lugar donde se predica la palabra de Dios, porque no es palabra de hombres, no es cualquier palabra, es palabra de vida, palabra eterna, palabra que anima, palabra que levanta, palabra que restaura, palabra que edifica, palabra que sostiene, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena. Muy bien. Iglesia de Jesús. Entonces vamos a ir esta mañana a la palabra del Señor. Son las 9:28 de la mañana. Aquí en mi reloj, creo que estamos bien, ¿o no? Entonces vamos a ir bien con el tiempo. Y en esta mañana vamos a hablar, creo que les anuncié, o si no, bueno, por el Facebook quizá lo han visto, y si no, yo les anuncio ahora de qué se trata el tema. Estamos hablando acerca del pacto, ¿verdad? Del nuevo pacto. Y eso es tan bueno para nosotros, pero hoy vamos a hablar de un elemento indispensable que es la garantía precisamente del nuevo pacto. Y eso es la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesús. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no habría perdón de pecados. Tuvo que derramarse la sangre, Dios lo estableció así. Entonces la sangre es vital en este nuevo pacto, y la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es la que realmente garantiza el cumplimiento de este pacto. Esa sangre fue ofrecida en el propiciatorio celestial, Dios la recibió. Esa sangre derramada trajo satisfacción a la justicia de Dios, a la ira justa y santa de Dios en contra del pecado, y nos abrió la oportunidad de que al creer en Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros, podamos nosotros tener salvación, vida eterna, perdón de nuestros pecados, bendiciones, todo el paquete de bendiciones de parte de Dios para cada uno de nosotros. Es por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces vamos a ver algunos versículos que nos muestran la importancia de la sangre de Cristo, de esta sangre del nuevo pacto. Recuerden, la sangre de Cristo garantiza el nuevo pacto. El nuevo pacto no es algo que tú tienes que pensar a ver si va a funcionar para ti, si tiene buenos resultados. No, está garantizado ese nuevo pacto operativo y de bendición para tu vida por la sangre de Jesucristo que ya fue derramada. Sí saben que ya se derramó la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso está escrito, esa es la verdad, así es. Entonces esto garantiza el cumplimiento de ese nuevo pacto unilateral que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo. Vale recordar que no hemos pactado Dios con nosotros, nosotros con Dios, o que nosotros hemos hecho el nuevo pacto. Recuerden, Dios, el Padre, antes de la fundación del mundo hizo un pacto eterno con Jesucristo, y ese pacto ha sido visible con la venida de Cristo a esta tierra, y es el pacto de Dios con nosotros. Es un pacto unilateral donde Dios cumple todo lo que Él ha propuesto para bendecir nuestra vida. ¡Qué bendición tan grande! ¡Aleluya! ¡Qué bendición tan grande estar teniendo en este tiempo la oportunidad de vivir en un pacto de esta calidad y de esta categoría! Muy bien, vamos a lo de la sangre de Jesucristo. Mateo 26, versos 27 y 28. Vamos por ahí. Mateo 26, 27 y 28. Esta es la última cena y el Señor Jesús había dado gracias a Dios, había partido el pan, se lo había dado a sus discípulos diciendo que es su cuerpo que iba a ser quebrantado por ellos. Y ahora está en la siguiente parte de la llamada la cena del Señor, o la última cena. Y en el verso 27 y 28 de Mateo 26 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dios quiere que recordemos siempre las cosas. Es por eso que Dios no nos habla una sola vez.
Y Dios nos habla varias veces, y Dios habla de cierto tipo de cosas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en las epístolas. En este caso del nuevo pacto y de la sangre del nuevo pacto, vemos que aquí habló en Mateo, habló también en los otros evangelios. Pero en 1 Corintios capítulo 11, verso 25, y esto lo traigo a colación para que recordemos que esto es un énfasis de Dios importante para nuestra vida. En 1 Corintios 11, 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, en este nuevo pacto, que es un pacto unilateral y pacto de bendición, hay un elemento trascendente, importantísimo, que es la sangre del nuevo pacto, que garantiza el cumplimiento de este mismo en favor de nosotros. Ahora, vemos tanto en Mateo como en 1 Corintios que Jesús dice una palabra importante a considerar. Él dice en Mateo 26, verso 27, bebed de ella todos. Bebed de ella todos. Luego en 1 Corintios 11, en el verso 25, en la parte final dice: las veces que la bebiereis en memoria de mí. Digan beber. Digan hay que beber la sangre del pacto. O el mismo pacto hay que beberlo. Vamos a ver qué significa eso. El nuevo pacto, hermanos, no es algo que tú tienes que cumplir. Ya hemos hablado que el nuevo pacto es unilateral y es el cumplimiento de la voluntad de Dios en favor de tu vida a través de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. No es algo que tú tienes que cumplir, es el cumplimiento de la voluntad de Dios por medio de Jesucristo en favor de tu vida. El nuevo pacto es algo que tú bebes, porque dice que la sangre del nuevo pacto hay que beberla. Entonces, el nuevo pacto, diríamos así ilustrativamente, hay que beberlo, no hay que cumplirlo. El nuevo pacto hay que beberlo, eso cambia todo. ¿De qué se trata esta ilustración? Jesús está diciendo que el nuevo pacto no va por fuera en leyes, sino que va por dentro en vida. Porque si tú la bebes, la sangre del nuevo pacto es la sangre de la vida eterna, entonces eso cambia todo el asunto. El nuevo pacto no es un pacto de leyes, no es un pacto de obras, no es un pacto de normas. Y está diciendo Jesús que no comparen este pacto con mandamientos y leyes que ya tenían que ver con lo que los judíos conocían. Sus discípulos eran judíos y eso se refiere al antiguo pacto. Y Jesús está diciendo: quiero que este pacto ustedes lo beban. Quiero que este pacto lo internalicen. Quiero que este pacto lo encarnen. Quiero que este pacto esté dentro de su corazón para que vivan a través de ese pacto. No es cuestión de normas, mandamientos y etcétera, etcétera, de cosas que eran parte del antiguo pacto, del pacto de la ley. No es un pacto de normas y leyes, es un pacto basado en una relación conmigo, está diciendo Jesús, y no en normas y mandamientos. Ahora, está bien que cuando estamos bajo el nuevo pacto y estamos influenciados por la gracia de Dios, el nuevo pacto, obviamente hay obras que se manifiestan en línea con la voluntad de Dios, y esto nos da una pauta de que el asunto va yendo bien, ¿no es cierto? Pero no es cuestión de obras, es cuestión de que vivamos adentro el nuevo pacto, y ese nuevo pacto y la obra de gracia del Señor está produciendo cosas en nosotros que son buenas obras. Estamos siendo hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, los judíos, los discípulos con quienes Jesús está compartiendo esta cena del Señor, los judíos en la ley y por la ley tenían ya todos los mandamientos habidos y por haber. Sabemos de los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra con el dedo de Dios, pero sabemos de los 613 mandamientos también que en diferentes órdenes y cosas están en el Antiguo Testamento que le correspondía cumplir a los judíos. Entonces, por angas y mangas, los judíos tenían mandamientos y leyes, todos los habidos y por haber. Pero Jesús, al establecer este nuevo pacto, donde Él dice que hay que beber de esa sangre del nuevo pacto, quiso destruir cualquier mandamiento para que el mandamiento sea la forma de relacionarse con Dios. Por eso Él les hablaba de un nuevo pacto, diferente al antiguo pacto, el pacto de la ley, el pacto de las obras. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta es la sangre de un nuevo pacto, de un pacto diferente al pacto antiguo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Destruyendo cualquier mandamiento para relacionarse con el Padre, con Él mismo a través de la ley. Y Él estaba hablando al trato con sus discípulos en su ministerio. Él estaba manifestando que los mandamientos de Dios eran incumplibles. Él los estaba llevando a un estándar donde los judíos tenían que darse cuenta que era incumplible que ellos podrían
cumplir todo lo que Dios demandaba en la ley. Ya sabemos, la ley no es mala, viene de Dios. El problema es que nadie puede cumplir la ley. Y Jesús estaba llevando, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Él estuvo llevando el estándar de la ley a un nivel súper alto, con el deseo de que la gente entienda que el plan de Dios no termina con la ley de Moisés. El plan de Dios es que la ley de Moisés, que fue dada en un tiempo, abra las puertas para que la gente crea en Él, y lo que no pueden cumplir bajo la ley, teniendo fe y creyendo en Jesucristo, lo obtengan de parte de Dios como parte de su plan eterno. Eso es lo que quería Jesús que entendieran. Por eso es que en el Sermón del Monte levanta a un estándar, pero realmente mucho más alto, el asunto de la ley y los mandamientos. Les doy un ejemplo. En Mateo 5, 27 y 28 dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Ahora, la ley era una cosa y Jesús está poniéndose por encima de la ley. Él es el Salvador, Él es el mediador de un nuevo pacto, Él es el que trae la vida eterna, Él es la gracia de Dios, Él es la consumación del plan de Dios, y Él ya sabe y se pone por encima de la ley y está diciendo: sí, está bien, oyeron que fue dicho que no cometan adulterio, pero miren a dónde levanta el Señor Jesús este asunto del mandamiento, para que la gente no tenga escapatoria y se diera cuenta que sin Cristo están fritos. Si no confían en Cristo, ya están hechos. Si no confían en Cristo, no hay forma de que se salven. Entonces dice: no cometerás adulterio, eso fue dicho. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Uy, hombres, fritos los pescados, andar así. Porque el asunto no es solamente la acción del adulterio. El asunto es mirar a una mujer para codiciarla. Y Jesús dice: eso ya es un adulterio en el corazón. Entonces, si no llegan al acto consumado, y muchos le tienen pavor al acto consumado, pero no le tienen ningún reparo a la codicia de una mujer en su mente, pero están igual de refritos. El acto consumado será juzgado seguramente por la gente, por las personas, habrá consecuencias. Pero para Dios, en cuanto a la ley, tan solo mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces fue dicho algo, pero yo les digo, y Jesús levanta la ley, diríamos, a un estándar que nadie puede cumplir. ¿Para qué? Para que la gente se diera cuenta que necesita de Cristo y dejaran de estar confiando en la ley y algunas cuantas cositas que ellos de la ley podían hacer, y se excusaban en muchas otras, y sencillamente a sí mismo ellos pensaban que estaban bien delante de Dios. Pero Jesús les está poniendo el pare aquí. Luego dice en el verso 31: también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Ahora, para entender un poco este asunto en el contexto judío, en el tiempo de Jesús y tiempos antes de que Jesús venga, los judíos vivían en la ley del embudo, no todo para mí, nada para la mujer. La mujer era vista en el contexto judío muy por bajo del hombre, ¿no? Que hasta los varones daban gracias a Dios y honraban y alababan al Señor porque no nacieron mujeres, ni gentiles ni mujeres, y agradecían a Dios por ello. La mujer era vista muy inferior en el contexto judío. Los hombres tenían oportunidad de tener 2, 3, 4, 5 mujeres, con tal, ellos habían acomodado este asunto, con tal de que las puedan mantener. Si las podían mantener, estaba todo ok. Ahora, en el contexto judío sabemos que las mujeres pues andaban mayormente con túnicas y cubiertas casi todo su cuerpo. Lo único que era visible de ellas era sus ojos, ¿no? Entonces el único piropo que los judíos podían mandar es: qué bonitos ojos tienes debajo de esas 2 cejas. Y no podían piropear de ninguna otra forma, porque la mujer pues no mostraba nada, como este tiempo en las diferentes culturas. Hay excesos, lo sabemos. Pero ahora, un judío, si podía mantener 5 mujeres, entonces no había problema. Para ellos era así, habían acomodado todo este asunto. Pero si el judío se cansaba de una de esas mujeres y quería cambiar,
entonces tenía que hacer una vacante. Tenía que sacar a una para meter a otra. Si ya se cansó de una de ellas, tenía que hacer eso. ¿Para qué? Para poder tener la aprobación de su propia conciencia, la manera como ellos miraban la ley, y también de la gente, y que no pasaba nada, aunque para Dios no estaba bueno eso. Entonces, ¿qué estaba pasando? Jesús está levantando el estándar de la ley a algo incumplible. Él dice: fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, esto es una cosa especial dentro de este contexto, los judíos daban carta de divorcio por cualquier cosa, si hastiaban de su mujer, si amanecían de mal humor, si le ponían mucha sal a la sopa, si ya no querían estar, sencillamente extendían carta de divorcio. Y Jesús dijo: esto no tiene que ser así. Si quieren mandamientos, aquí hay mandamientos. Si están pensando en relacionarse con Dios por mandamientos, agarren estos mandamientos, ¿ven? Son incumplibles. Entonces, para Jesús el nuevo pacto no se trataba de leyes y mandamientos, sino de una relación con Él, por creer en Él, por aceptar lo que Dios daba a través de Él. Y Él les dijo: si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, en este contexto de la cena que están realizando, si ustedes comen mi carne y beben mi sangre, tienen vida eterna en mí. Quiero que se olviden de los mandamientos, de las normas, salvo que sean direcciones del espíritu de fe, pero no los de la ley. Quiero que olviden eso, esas normas, esos mandamientos, y andemos juntos en una relación estrecha, en una relación de intimidad. Seamos unos, sin religión, sin mandamientos, sin leyes. Yo y ustedes, ustedes y yo. Eso es lo que Jesús quiere. Una relación de intimidad. Por eso el nuevo pacto no es cosas que nosotros cumplimos, sino cosas que nosotros bebemos y las internalizamos y la metemos dentro para tener una vida de intimidad con el Señor, conforme a este nuevo pacto establecido por Dios mismo. Por tanto, el creyente debe dejar de empeñarse en el esfuerzo por cumplir carnalmente o humanamente la ley y los mandamientos. A algunos les puede parecer chocante este asunto de los mandamientos, porque todos tienen en su casa a los 10 mandamientos como algo lleno de resplendor y de gloria, y que hay que cumplirlos. Para otros es un simple adorno, un cuadrito que adorna la sala. Pero tienen en alta estima los 10 mandamientos. Pero la Biblia dice que los mandamientos escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra son el ministerio de la muerte. ¿Cuántos creen en eso? Porque todo el que intenta vivir por ellos se va a morir, porque no puede cumplirlos. Es el ministerio de la muerte. No porque sea malo, sino porque nadie puede cumplirlo. Entonces es chocante a veces, teniendo toda una vida de oír acerca de los 10 mandamientos, de que aprendamos los 10 mandamientos, de que hagamos los 10 mandamientos, de que nos esforcemos en los 10 mandamientos, escuchar que esto es de una cosa diferente, de una forma diferente. Y la Biblia nos dice que los 10 mandamientos son el ministerio de la muerte. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Puede ser chocante, pero es la verdad. Entonces nosotros no queremos nada con el ministerio de la muerte. Queremos vida. Queremos el nuevo pacto. Creemos en el nuevo pacto. Metemos en el corazón el nuevo pacto, sabiendo que no se trata ni de leyes, ni de normas, ni nada de esto. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el Señor tiene que ser una relación sincera, espontánea, no de mandamientos externos, sino del corazón, donde está el Espíritu Santo, que precisamente nos ha sido concedido dentro de este nuevo pacto y ha venido a morar en nosotros en representación de Cristo Jesús, porque es el Espíritu de Cristo el que habita en cada uno de nosotros. Entonces, esto es algo muy importante que necesitamos siempre considerar. Los mandamientos no tenemos que confiar en ellos como que ellos esconden nuestras debilidades. Pues hay gente que piensa que por hacer 1, 2 o 3 mandamientos, ya el resto de debilidades ya son inadvertidas, pero no, están ahí. Y nadie puede a plenitud decir que es cumplidor de todos los mandamientos de la ley de Dios. Están ahí. Entonces los mandamientos, en vez de cubrir tus debilidades, las van a exponer. Por eso nos vale vivir bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad para poder agradar a Dios. Si vivimos bajo la gracia de Dios, vamos a ser capacitados continuamente. ¿Para qué? Para vivir de una manera agradable a Dios. La gracia de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Sí sabemos, hemos cantado, es sublime, es eterna, es maravillosa, es perfecta.
Pero no es para desecharla, porque la gracia de Dios nos ayuda y nos enseña a renunciar a toda impiedad y a todo deseo mundano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Está escrito ahí en la palabra. Entonces la gracia de Dios tiene un poder pero preponderante y es un factor preponderante en nuestra vida de fe y de obediencia a Dios y de agradar a Dios. Y es el método de Dios. No es el esfuerzo en la carne, no es tan solo la intención, el deseo, es el Señor obrando en nosotros a través de su gracia, dándonos poder y capacitándonos para vivir una vida agradable a Dios. Amén. ¿Qué hacemos con el nuevo pacto? Lo metemos en el corazón. Es un pacto de intimidad con Cristo, de relación, de compartir con Él, de recibir la administración y todo lo que este nuevo pacto encierra y vivir de acuerdo a ello. ¿Ok? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la sangre del pacto? Vamos a mirar algunos otros versículos. En Hebreos 10:29, ¿qué nos dice la Escritura? Hebreos 10:29. Este es un versículo que a veces mete miedo, pero vamos a mirarlo en su contexto. Hebreos 10:29. Dice: cuanto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, a Jesús, que ha profanado la sangre del pacto. Ahí se menciona la sangre del pacto, por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional de Hebreos 10:29. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Hebreos 10:29, Nueva Versión Internacional. Aquí se menciona también la sangre del pacto. Les decía que este es un versículo que a veces mete miedo, pero hay que entenderlo, hay que interpretarlo primero a la luz del contexto general de la epístola de los Hebreos y luego del contexto inmediato, que es el tema que ocupa este capítulo número 10. Sabemos que el libro de Hebreos fue dado a los creyentes, a los que habían recibido a Cristo, judíos. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes en la gracia de Dios y no cedan a las insinuaciones de los maestros judaizantes para volver a la ley. No se queden con el hecho de decir, sí, está bien a recibir a Cristo, pero yo tengo que seguir practicando todos esos asuntos de la ley de Moisés. Entonces para eso viene toda esta epístola que clarifica todo, y entonces ese es el contexto general. Y en el contexto inmediato de las cosas que trata el capítulo 10, no está hablando, porque este es el temor de algunos, como que el que ha pisoteado al Hijo de Dios y la sangre del pacto es como que el que falla o el que peca está pisoteando al Hijo de Dios y ha hecho afrenta a la sangre del pacto. No es así. El contexto no habla de ningún pecado de inmoralidad. ¿Saben de lo que está hablando el contexto? El contexto está hablando de la provisión de gracia de Dios en Cristo. Si leemos todo el capítulo 10 nos vamos a dar cuenta de eso, y esa es la manera correcta de interpretar la Biblia. Todo texto hay que interpretarlo a la luz de su contexto. Esta es una de las cosas vitales en la interpretación bíblica, porque si uno comienza a mirar versículos aislados y a darle aisladamente una interpretación fuera del contexto, se va a equivocar y va a tener muchos pretextos para poder enfocar la palabra de una manera falsa, de una manera errónea. Por eso todo texto hay que mirarlo a la luz de su contexto. ¿De qué está hablando el capítulo 10, donde está metido este versículo 29? Está hablando de la provisión de la gracia de Dios en Cristo. Ahí habla de que Él ha derramado su sangre, que es el camino nuevo y vivo, que ha sido dado como nuestro gran sacerdote para que nos acerquemos confiadamente a Dios. Entonces este versículo no tiene que ver con faltas, con fallas, con pecados inmorales o de esta índole, sino más bien una cuestión doctrinal, una cuestión de no tomar la provisión de la gracia de Dios y de estar tratando de hacer su propio esfuerzo, sus propias obras para agradar a Dios, de volver a la ley antigua de Moisés y desechar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese es el enfoque correcto de este versículo. Entonces los hebreos, sabemos, por la influencia legalista estaban siendo tentados a volver a la ley, a apartarse de Cristo, mirarlo tan solo así de lejos
Ya lo recibieron, ya amén, amén, sí, ya recibí a Cristo, pero no avanzaban en su fe, en establecerse en la obra de Cristo, en crecer en la obra de Cristo, en crecer en el conocimiento de Cristo. Y es como que ya recibieron a Jesús y bueno, no pasó nada. Miraban a Jesús pasar como un árbol que es llevado por la corriente de un río. Sencillamente lo ven pasar y ya está. No hay ningún efecto, absolutamente nada. Eso es lo que se quiere evitar. Y que la gente que ha recibido a Cristo y que la gente que ha tenido esta experiencia crezca en el conocimiento de Jesucristo y se establezca en la gracia de Dios. Y no sean presas fáciles de los maestros judaizantes para volver otra vez a la esclavitud de la ley. Y entonces ahí viene este versículo. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado? No es un castigo que Dios deliberadamente le atribuye a una persona, ¿se dan cuenta de eso? Es un castigo que alguien merece. Y merece por torpe, por tonto, porque esos son todos los calificativos que podías darle a una persona a quien Dios le da su gracia y él elige irse por otro lado. Dios le dice: toma mi gracia en Cristo. En mi gracia, creyendo en Él, te salvas, te ministro, te bendigo, cumplo mi propósito. Y esta persona dice: no, yo me voy a ir por aquí. En el caso del contexto de los judíos que habían recibido a Cristo: no, yo me voy a ir por la ley de Moisés. Mejor prefiero seguir haciendo lo que los demás hacen. Entonces, una persona de este tipo, ¿qué está haciendo? Está pisoteando. Catapateo es este término, pisotear. Está rechazando con desdén. Está arrochando, tirando roche a Jesucristo, mirándolo así como que no importa, mirando con desdén. Eso es catapateo. Lo está rechazando, lo está pisoteando en ese sentido al Hijo de Dios. Él ha hecho una obra que hay que tomar, que hay que creer, que hay que agarrarla, y la gente lo mira con desdén. La gente no le hace caso, no le da importancia. Y luego dice: ha profanado la sangre del pacto. Este término profanar es koinos, que significa algo común o inmundo. Es decir, que miran a la sangre del pacto como cualquier sangrecita, como cualquier cosa. Para un judío que estaba equivocado, mirar la sangre del pacto era igual a mirar la sangre de los machos cabríos del Antiguo Testamento. Esa era una sangre común, una sangre que no tenía mayor significado. Y esto le llama la palabra de Dios: han profanado la sangre del pacto, por la cual ya habían sido santificados, y están haciendo un insulto, una afrenta, y denigrando y ultrajando desdeñosamente al Espíritu de gracia. Dios está obrando con este nuevo pacto en Cristo por el Espíritu de gracia en favor de ellos, y ellos están dando oídos a los judaizantes para volver atrás, para volver a la ley. ¿Qué están haciendo? Están pisoteando al Hijo de Dios. Están haciendo afrenta al Espíritu de gracia, que obviamente levanta la gracia de Dios, que trae en Cristo la gracia de Dios. Están haciendo una afrenta y están haciendo ¿qué? Están ultrajando y denigrando desdeñosamente al Espíritu de gracia. Una persona que hace esto por determinación y por decisión, ya pues, mi pregunta es: ¿qué puede hacer Dios por una persona a la que se le ofrece todo de la gracia, del amor, del perdón, y la persona prefiere ir por el otro lado? Dios no va a poder hacer nada con esa persona. Entonces esa persona ya está expuesta a lo que viene más adelante también en la palabra, y dice: qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque ya si caes en el juicio de Dios, agárrate pues. Tampoco es cualquier juicito nomás, ¿no? Es un juicio de verdad. Pero para estar en el juicio de Dios y ser merecedores al juicio de Dios, hay que pisotear a Cristo, a su obra. Hay que rechazar a la obra de gracia. Hay que rechazar al Espíritu de gracia. Y entonces, cuando ya Dios no puede hacer nada, entonces ya no hay nada que lo salve a la persona, pues. La persona toma su decisión y entonces ya va a quedarse ahí. Por eso es que la Biblia más adelante, en el verso 38 y 39, sigue haciendo hincapié, animando a la gente a que no vuelvan atrás, a que no miren atrás. Y dice: mas el justo por la fe vivirá. Otra vez trae a colación el tema de la fe.
Porque la fe es la única manera de agradar a Dios. ¿Y fe en qué? En su obra, en la obra perfecta de Cristo. Fe en la voluntad de Dios por medio de Cristo. Porque todo, hermanos, está en Cristo para nosotros. Todo está en Cristo y todo es Cristo para nosotros. Por eso dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto está en este contexto del capítulo 10, versos 38 y 39. Si retrocediere, no agradará a mi alma. No quiere que retrocedan. Obviamente viene este mensaje, viene esta exhortación, viene este ánimo de que el justo vivirá por fe. Y que si alguien retrocede, esto no agrada a Dios. El que retrocede no agrada a Dios. ¿Retrocede a qué? A vivir bajo la ley, pues. Pisoteando al Hijo de Dios, haciendo afrenta a la sangre del pacto y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, ¿quién es el que retrocede y no agrada al alma de Dios? El que intenta vivir bajo la ley, dejando de lado la gracia de Dios. ¿Cuántos en esta iglesia bendita siguen la gracia de Dios? ¿Cuántos están animados con la gracia de Dios? ¿Cuántos seguirán por siempre, todos los días de su vida, la gracia de Dios? Amén. Entonces, cuidadito, cuidadito. Recuerden, el justo vivirá por fe. El que retrocede a las obras de la ley, entonces no agrada a Dios. Pero aquí viene otro ánimo de parte del Señor. Nosotros no somos, digan, yo no soy de los que retroceden para perdición. Es una excelente palabra de ánimo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe otra vez por ahí. ¿Y la fe con qué se conecta? Con la gracia de Dios. Entonces, ¿qué quiere el escritor de Hebreos cuando está escribiendo estos pasajes que estamos viendo? Que la gente se mantenga en la gracia de Dios en el nuevo pacto, que no retrocedan, que no vayan atrás y que sigan viviendo por fe. Por más que haya gente que viene, que los invita, les induce, les habla bonito, les hará regalitos y tanto y cual cosa, pero lo que la palabra quiere es que ellos se mantengan en la gracia de Dios, mantengan firmes en Cristo Jesús y que no hagan afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia, que no pisoteen al Hijo de Dios y que no tengan por inmunda la sangre del pacto. El mensaje es que no se tiene que rechazar a Cristo, ni tener su sangre como algo común o inmundo, porque esto es una afrenta, un insulto, una denigración al Espíritu de gracia. Quien determina, como les dije un ratito así, determina actuar de esta manera, rechazando a Cristo y a toda esta provisión por su propia decisión, está expuesto al juicio de Dios. ¿Qué nos queda a la iglesia? Todo lo contrario, apreciar con gratitud a Cristo, a su preciosa sangre, a la sangre del pacto y a la gracia que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo en este nuevo pacto. Eso es lo que nos queda a nosotros como creyentes. ¿Y cuántos responden un amén a esto? Primera de Pedro 1, 18, 19. Un toquecito más acerca de la sangre de Cristo, la sangre que garantiza el nuevo pacto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta sangre que garantiza el nuevo pacto es una sangre preciosa, timios, es una sangre que este término timios significa es preciosísima o preciosa en exceso y de valor inestimable. Nadie puede darle el verdadero valor aquí naturalmente y humanamente y con mente humana al valor que tiene la sangre de Cristo. Es una sangre preciosa, timios, preciosísima, de valor inestimable. Ahora, sabemos que Dios por esta sangre ha pagado un rescate de nuestra vana manera de vivir que hemos tenido antes de conocer al Señor. A veces la gente está confiada en vivir bajo una religión y en que su mente le dice que si acepta la existencia de Dios ya todo está bien. Y hay mucha gente religiosa de diferentes tipos de religiones. Lo que dice la Escritura es que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. A veces los padres, si no conocen a Dios, se equivocan, porque piensan que lo mayor que le pueden dar a sus hijos es la educación.
en términos académicos, en términos de vida, para el futuro. Y dicen, lo mejor que le puedo dar a mis hijos es su educación. Si tú lo has dicho y piensas así, tienes que cambiar eso. Otros se han equivocado transmitiendo su religión y nos han metido en la trampa de la religión y nos han tenido ahí hasta que hemos conocido al Señor Jesucristo. Porque la religión es una trampa, porque Cristo no es religión. Cristo es el Salvador. Cristo es el que cuando lo recibimos invocando su nombre, creyendo que Él es el Señor y confesando que Él es el Señor, creyendo que Él ha resucitado, nos da la vida eterna. Pero la religión no nos dice eso. La religión te lleva siempre a las obras y a las obras y a las obras y a las obras, y te hace pensar de que mientras mejor te portas, más derecho tienes al perdón y a la salvación de Dios. Es una trampa, es una mentira. Porque ya hemos hablado, por las obras, por los mandamientos, por las leyes, nadie se va a poder salvar. Porque si alguien fuera justificado por cumplir las obras de la ley, en vano murió el Señor Jesucristo. Pero sabemos que su muerte nunca ha sido vana. Entonces hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir que nuestros padres nos heredaron con la preciosa, con la timios preciosísima sangre del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Hermanos amados, sin sangre no hay vida, ni en el cuerpo físico, ni en tu cuerpo espiritual. La sangre es el que mantiene al cristiano y al cristianismo con vida. Se habla de la sangre en la Biblia 427 veces. Obvio que no es un tema cualquiera. Es un tema que la Biblia misma la enfatiza. Si la sangre o sin la sangre, el evangelio estaría muerto y nosotros estuviéramos privados de la vida eterna. Es la sangre lo que nos asegura el cumplimiento del nuevo pacto. Estaríamos privados sin la sangre de Cristo de la clase de vida que Dios quiere que vivamos como sus hijos. Y la iglesia del primer siglo lo comprendió. En el libro de Hechos hay 22 sermones en todo este libro sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por el Espíritu Santo la gente entendió que la muerte de Jesucristo y su resurrección era esencial para la salvación y la vida eterna. Y en la muerte y la resurrección estaba implicada la sangre del Señor Jesucristo. Porque cuando murió fue derramada esa sangre. Cuando Él resucitó es porque Dios se agradó de que Él había ofrecido su preciosa sangre en el tabernáculo celestial y Él la recibió, la aceptó para la satisfacción de su justicia, y su ira santa ya fue satisfecha por la sangre del Cordero. Entonces, sin sangre, hermanos, no hay nada. Tenemos que saber que la sangre de Jesús está viva y que hay que ser conscientes de la sangre de Cristo. Tienes que estar consciente de la importancia de la sangre de Cristo en tu vida. Yo voy a seguir tratando el tema el día miércoles, seguramente el domingo todavía. ¿Por qué? Porque es muy trascendente, es muy, muy vital que nos relacionemos bien y estemos conscientes siempre de el poder, de la importancia de la sangre de Cristo para nuestra vida práctica, de perdón, de protección, de ministración, de bendición. Entonces necesitamos seguir mirando más acerca de la sangre del nuevo pacto, la preciosa sangre de Cristo. Amén, iglesia. Entonces no se pierdan pues las siguientes enseñanzas que vamos a tener, porque hoy estamos en un tiempo, hermanos, que necesitamos estar fuertes, animados, parados firmes en la voluntad de Dios, en la palabra, en el nuevo pacto, en nuestra relación con la sangre de Cristo. Porque el tiempo que vivimos es un tiempo difícil en el mundo, un tiempo de engaño, de confusión, de mentiras, de una serie de cosas. Pero gracias a Dios que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí se saben las cosas tal cual son, y aquí podemos recibir la sabiduría de Dios y caminar conforme a la sabiduría de Dios y vivir vidas victoriosas en medio de adversidades, dificultades, de pandemias, de enfermedades, de mentiras, de confusiones, de engaños. Podemos vivir vidas victoriosas si seguimos la palabra del Señor. Entonces necesitamos estar muy bien relacionados
muy conscientes de la preciosa sangre de Cristo para aplicarla a nuestras vidas. La sangre de Cristo nos va a proteger. La sangre de Cristo tiene poder protector. Nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha santificado. Abre la posibilidad para llegar al trono de la gracia. Ha abierto un nuevo camino para que estemos delante del Señor directamente. Todo eso ha hecho la sangre de Cristo, pero aplicarla conforme la palabra nos enseña a nuestro diario vivir nos va a ayudar a vivir en victoria y en la protección de Dios para nuestra vida. Entonces, adiós temor, adiós confusión, adiós cualquier cosa que Satanás quiera traer a nosotros, porque la palabra dice que nosotros, los hijos de Dios, hemos vencido al diablo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. A las acusaciones, a las insinuaciones, a todo lo que Satanás quiere hacer con nosotros, Él está vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Aleluya. Esto tiene mucho que ver con la vida práctica. El día miércoles se los voy a compartir. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias por tu gracia maravillosa. Gracias por la sangre del nuevo pacto y gracias por este nuevo pacto, que es un pacto de relación, de comunión. Es un pacto del corazón, no es un pacto de mandamientos, de cosas externas. Es un pacto de vida con Jesucristo. Y gracias porque el nuevo pacto no es algo que hay que hacer, sino es algo que hay que beber, hay que internalizar dentro de nosotros, hay que guardar en el corazón y caminar conforme a ello. Y gracias, Padre, por la preciosa sangre de Cristo derramada por nosotros. Gracias por recordarnos que esa sangre de Cristo no tiene que ser, ni Jesús ni su sangre tiene que ser pisoteada. Ni Jesús ni su sangre tienen que ser afrentados, insultados, ni tampoco el Espíritu de gracia que levanta a Jesucristo y levanta la obra de Cristo. Te agradecemos porque estamos animados, afirmados en tu gracia y teniendo la sabiduría de lo alto para hacer las cosas conforme a ti te agraden, Padre. Caminar por fe, no mirar atrás, no mirar la vida de antes, no mirar la vida de las obras, sino establecernos en la verdad de la gracia del nuevo pacto y de disfrutar de la preciosa sangre de Cristo que garantiza el cumplimiento de este nuevo pacto. Te damos gracias por este tiempo de bendición, por la sangre preciosa que limpia, por la sangre preciosa que redime, por la sangre preciosa que justifica, por la sangre preciosa que santifica. Estoy hablando de lo que la sangre de Jesucristo hace, iglesia del Señor. La sangre limpia, la sangre redime, la sangre justifica, la sangre santifica, la sangre abre el camino al trono de la gracia de Dios. La sangre de Cristo es la seguridad del cumplimiento de este nuevo pacto. Gracias, papá. Gracias, Padre bueno. La sangre de Cristo es el cerco protector para que podamos vivir en este tiempo, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, podamos vivir conforme al propósito de Dios. ¿Sabes lo que tienes que hacer, hijo de Dios? Hoy que has escuchado acerca de la sangre preciosa de Jesucristo, tienes que aplicarla a tu vida. Y la palabra nos enseña, hay un principio que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, donde la palabra de Dios nos enseña que los padres de familia tenían que tomar un hisopo y tenían que rociar la sangre del sacrificio en los dinteles de las puertas de su casa para que el ángel de la muerte no los tocara. Y ¿sabes qué? Nosotros, esto lo vamos a estudiar seguramente el día miércoles, pero recuerda, nosotros tenemos un hisopo con el cual hay que rociar la sangre de Cristo sobre nuestra vida y sobre todas las áreas y sobre todas nuestras situaciones. ¿Y sabes cuál es ese hisopo? Es tu lengua, son tus palabras. La sangre de Cristo, mientras no era rociada, mientras no era puesta en los dinteles, sencillamente era una sangre ahí que estaba como parte de un sacrificio, pero no tenía efecto. ¿Cuándo tenía efecto la sangre? Cuando era puesta en los dinteles con el hisopo. Era rociada. La sangre rociada es la que tiene efecto. Así es que, iglesia, hay que rociar la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Hay que hablar la sangre de Cristo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, sobre los problemas que podamos enfrentar. Hay que rociar nuestra vida con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. La sangre que garantiza este nuevo pacto. En cualquier área de tu vida, agarra ese hisopo, lo tienes dentro de ti, úsalo, rocía la sangre de Cristo sobre cualquier área de tu vida donde tú estás necesitando el obrar de Dios. Esto no es un amuleto,
Esto no es una patita de conejo. Esta es una revelación de la palabra de Dios, del poder que hay en la sangre de Jesucristo. Así es que el que quiere lo toma, lo practica, lo disfruta, y el que no, sorry, lo sentimos. Siempre digo, se la pierde. ¿Cuántos toman la sangre de Cristo como lo que es? Aleluya. Digan: Padre Dios, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que es viva y que es la verdad. Gracias por la sangre de Cristo. Ahora mismo yo rocío con la sangre de Cristo mi vida, mis situaciones, y hablo la sangre de Cristo protegiéndome en mi salud, en mi trabajo, en mi hogar. La sangre de Cristo es preciosa y me ha redimido. Yo creo que es mi gran bendición y es la garantía de este nuevo pacto. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Ya saben que hay que hacerlo siempre. El asunto no es solo saber, sino saber, creer y aplicar. Recuerda eso. Tienes que saber, tienes que creer y tienes que aplicar. Con la aplicación termina todo el asunto. Una vez que tú aplicas la sangre, el resto es cosa del Señor. Es cosa de que Dios cumple con ese nuevo pacto que ha establecido en favor de nuestras vidas.